con la clase pasada. Vamos a tratar de terminar. Es un tema un poquito complicado. Van a tener un poco de paciencia, pero van a leer. Van a leer y ya más o menos ustedes saben, ya conocen los productos, pero ahora ya van a conocer los productos más científicamente. Pero antes de empezar con la clase, me ha llamado el jefe del departamento, el doctor Manglio Aguirre, para informarme sobre las prácticas. Y como ustedes son muchos alumnos y ahora ya es las clases semipresenciales y presenciales, ustedes tienen un docente que se llama, que es el doctor Berna, creo, Berna. Ese nombre me ha dicho el doctor. Él va a hacer con 30 alumnos, 30 tenemos ambientes más grandes, más ventilados, para que no haya problemas con esto del contagio. Pero por lo pronto vamos a avanzar y vamos a darle los temas por grupos para que me vayan presentando cada grupo. Cada grupo me tiene que presentar el tema. Por ejemplo, 6 alumnos, los 6 tienen que hablar, los 6 tienen que presentarme el trabajo. Así, incluso cuando estemos haciendo la práctica ya igualito va a ser. Pues eso lo dejaremos todavía para la próxima. Vayan viendo, vean ustedes la relación de todos los alumnos. Como les digo, acá tengo yo 77 alumnos. 77 alumnos. Incluso me decía el doctor, si hubiera sido 80, hubiésemos dividido en 2 grupos. La teoría incluso. Pero como son 77, me dice, no se puede desdoblar. Y la práctica, como les vuelvo a decir, yo me voy a hacer cargo hasta los 48 alumnos. Conversen con el doctor Berna, no lo conozco al doctor, para que él también complete con su carga académica. Eso es lo que yo quería manifestarles a ustedes y ya les hemos dado algunos trabajos. Ese trabajo ya vayan avanzando, sobre todo los 48 alumnos tienen que avanzar ese trabajo. Ese trabajo no crean que lo van a hacer ahorita, eso tenemos tiempo para ir desarrollando. La clase anterior, el día lunes, les había dado un trabajo y el primer trabajo era el cólera. ¿Quién de ustedes me quisiera hablar sobre el cólera? Voluntarios, porque si no yo les voy a preguntar directamente, por favor. ¿Alguien ha leído sobre el cólera? ¿Qué es el cólera? Así rápido. Es una enfermedad tan, nada más. No quiero más. Pues voy a saber que ha leído. ¿O quieren que yo les pregunte directamente? ¿La señorita Heidi está presente? Profesor, la Sí. compañera Heidi del año pasado. Ah, no, perdón, Urpi. Disculpe, se me ha quedado ese nombre de Sí, Urpi. profesor, estoy presente. Ya, entonces, ya pues estamos comenzando. Entonces, me van a dar. Sí, doctor, estoy presente. Ya, entonces, ¿quién me puede hablar qué cosa es el cólera y su nombre completo? ¿Tú me puedes decir qué es el cólera? ¿Has leído? ¿No has revisado? Sí, doctor, el cólera es una enfermedad. Sí, doctor. ¿Ya qué dice? Para que todos escuchen, Urpi. Ah, Ya. ya, doctor, el cólera es una enfermedad bacteriana intestinal, es una enfermedad aguda, ¿no? Que es causada por el Vibrio cholerae. Y según la historia, el cólera inició en India y Bangladesh y así poco a poco se ha extendido al mundo, ¿no? Y ha estado dentro de una de las 6 pandemias graves a nivel mundial.
y aproximadamente en 1991 el cólera llegó al Perú y iniciando así una epidemia, ¿no? Una gran epidemia en Latinoamérica. El reservorio del cólera es el hombre y el modo de contagio es fecal oral, perdón, el modo de transmisión. Y los síntomas del cólera se caracterizan por presentar, se presenta repentinamente, hay diarrea acuosa, es una diarrea muy abundante y no presenta dolor abdominal. El paciente va a presentar náuseas, vómitos y las heces van a adquirir el aspecto de agua de arroz. El periodo de incubación aproximadamente es de 3 a 4 horas hasta 5 días. Y la letalidad del cólera es, pues, si que el paciente no recibe tratamiento, puede producirle la muerte en cuestión de horas. El diagnóstico del cólera se va a realizar por el cultivo microbiológico de heces, que es el coprocultivo. El tratamiento se va a ser la rehidratación, los antibióticos y la prevención del cólera va a ser lavar minuciosamente las frutas, las verduras, no consumir alimentos crudos, de preferencia, bueno, ¿no? Tampoco no consumir alimentos en las calles o de dudosas procedencias y lavar cuidadosamente todos los vegetales, frutas y hortalizas que se coman crudo. Eso, doctor, Ya. es lo que ¿Es una revisé. enfermedad infecciosa o no es infecciosa? El Vibrio Sí, cholerae, sí es infecciosa, doctor. pues lee tu definición. Pues. Yo no, usted aprenda rápido, hay que ser vivos. Lee la definición. ¿Qué dice tu definición? ¿Qué dice tu definición? Lee. Ay, disculpe, doctor, estaba hablando con el micrófono apagado. El cólera es una enfermedad bacteriana intestinal aguda causada por la enterotoxina Vibrio cholerae. Se caracteriza por presentar un comienzo solamente es, doctor. No, ya, Mm, pues no importa, ya. Vamos a ver. el A cólera ver, es una, ya, em- lee de nuevo, es una de lee de las nuevo. enfermedades que evoluciona rápidamente. No, antes, lee, antes, Mm, al ay, principio. doctor, no me diga que sí. No, no. No, lo que has dicho anteriormente, repítelo. Es una Doctor, no enfermedad le escucho. infecciosa. Es una enfermedad infecciosa que, Ya, doctor, el cólera es una enfermedad bacteriana intestinal aguda. Se caracteriza, causada por la enterotoxina del Vibrio ya, cholerae. ahí quiero que quedes. Causada por la entero, causada por qué dices, Heidi, te escucho. Enterotoxina Vibrio cholerae. Ya. Eso es lo que quiero que, para todos los alumnos que están escuchando, esto que vamos a conversar es muy importante. Ya, la pregunta es, Doctor, sí, no se le escucha. Bueno, al menos yo no le escucho muy bien. Está muy entrecortado. porque sí estoy hablando fuerte. El Vibrio cholerae, tú te dices, causada por la enterotoxina del Vibrio cholerae. ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí, se le escucha, profesor. Ya. Entonces, cuando hablamos de una enfermedad infecciosa, por ejemplo, la tifoidea, tifoidea. ¿Qué es la tifoidea? Es una enfermedad
causada por el bacilo tífico, no sé qué. Esta enfermedad tiene fiebre. El cólera no tiene fiebre, pero también es una infección infecciosa. Entonces, ¿por qué el cólera no tiene fiebre y la tifoidea tiene fiebre? Eso es lo que ustedes tienen que saber diferenciar. Toda infección igual fiebre, excepto el cólera. ¿Por qué? Porque todas las infecciones bacterianas son causadas por las bacterias mismas. En cambio, en el cólera es causada por la enterotoxina. Tú le das antibióticos, matas a la bacteria, pero lo que ha quedado es la enterotoxina. Y esa enterotoxina da todos los síntomas que ustedes han mencionado, diarrea sobre todo acuosas de color de, como el arroz, el agua de arroz, deshidratación y la muerte. En estos casos se produce por deshidratación severa, por shock hipovolémico severo. Entonces la pregunta de examen va a ser, ¿en el cólera hay fiebre o no hay fiebre? ¿En el cólera está producido por la bacteria o por la enterotoxina? Entonces, eso quiero que ustedes me entiendan. Entonces, ¿cuál es la causa de la muerte en, en por el cólera? La causa de la muerte es por la depresión endógena, depresión acuosa, que en otras palabras, shock hipovolémico. El paciente entra en un colapso y se mueren rápido. En el 1990, que todavía creo que usted no había nacido, los pacientes se morían en la cama. Incluso la caca, la diarrea, chorreaba por debajo de los colchones y al suelo. Era una cosa muy desastrosa, mucha contaminación. Y al final es como tú dices, pues, no sé si ustedes conocen la sierra, todos van al río, todos echan al río, todos echan la caca, todos echan al río, lavan la ropa en el río, y ese agua, ese virus cólera que se ha formado ahí, va a infectar todo el río y al final todos van a tener el cólera. Eso inició en Bangladesh, en la India, y eso se transportó a todo el mundo y actualmente el cólera en el Perú es endémico y el tratamiento es higiénico-dietético, es higiénico-dietético. Lo que hacemos ahora con de la pandemia del coronavirus, que hacemos bastante limpieza, acá sobre todo de las manos, en cambio en el cólera eran las manos, el agua, sobre todo cuidar el agua que viene de los ríos, el agua que viene de los ríos, nosotros lo potabilizamos. En cambio, en otros sitios, por ejemplo, en la selva, toman agua intubada nada más. No, el agua no es tratada. Entonces, todo eso pone en riesgo la salud de la comunidad. Y aparte del tratamiento, otra cosa, ¿qué le damos, hey, Urpi? Hidratación, doctor, y antibióticos. Los antibióticos para matar las bacterias, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, eso ya está bien claro, ¿no? No sé si hay alguna duda. En el otro, la otra diferencia también sería con el tétano. Apunten, por ejemplo, la palabra tétano. Tétanos. El tema va a ser para la próxima clase. Apunten tétano. Igualito sucede en el tétano. El tétano está sobre todo en las heces, en las piedritas donde han hecho las heces los animales, es el tétano. El tétano, el bacilo puede morir. Lo que mantiene la enfermedad es la endotoxina tetánica, casi parecido con el cólera, pero este tétano es más agresivo y más perdurable
y deja muchas secuelas, sobre todo secuelas neurológicas. Ustedes van a revisar esa parte. ¿Alguna pregunta más sobre el TEP, sobre el cólera, señores alumnos? Entonces, vamos a pasar al otro tema, la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison. ¿Qué es la enfermedad de Addison? Así muy sucinto, muy corto. Te felicito, Heidi. Perdón, Heidi, te felicito, Urpi. Gracias, doctor. ¿Quién me puede decir enfermedad de Addison? ¿Nadie quiere decirme qué es la enfermedad de Addison? Yo quisiera participar, doctor. Ya, ¿Víctor? dime tu nombre completo. Marcia Alejandra Infante Coras. Infante Coras, ¿no? Infante Coras, ya. Sí. Dime qué es la enfermedad de Addison. Bueno, es una patología en la cual se va a caracterizar por destrucción una de las capas de la glándula suprarrenal, en la cual no se van a producir las hormonas en una cantidad adecuada. Primero tendríamos que enfocarnos viendo por completo a la glándula para determinar ello. También, se habla que la enfermedad de Addison es una insuficiencia suprarrenal por el motivo de que no va a suplir las demandas de la producción de hormonas que debería tener. En la glándula en realidad se va a diferenciar por diferentes zonas como corteza, la cápsula y la médula, pero donde va a estar más específicamente, el inicio de esta enfermedad va a ser en la zona que es la corteza, que acá se van a diferenciar 3 zonas también, de donde se van a producir las diferentes hormonas, como por ejemplo la zona glomerular, la fascicular y la reticular. Cada una de ellas va a producir diferentes tipos de hormonas. Por ejemplo, la zona glomerular va a producir los mineralocorticoides, como por ejemplo la aldosterona. La zona fascicular va a producir los glucocorticoides, que tenemos al cortisol, la corticosterona y la cortisona, y la zona reticular que va a producir los gonadocorticoides. Pero todo ello, se va a determinar, la enfermedad de Addison se va a determinar como una enfermedad primaria, porque solamente va a estar afectada la parte de la glándula. Si es que fuera una más profunda, por así decirlo, sería que desde el inicio estaría afectado todo el eje hipotalámico, que es donde se van a producir las hormonas estimuladoras para que todo llegue a la glándula suprarrenal y de ahí se inicie la producción de estas hormonas. También Addison, el término Addison se refiere a su sigla. Profesor, disculpe, doctor, ¿se me escucha? Porque creo que Sí. está fallando mi red. No, pero sigue leyendo, lee bien. Ya. Lee bien. Ya. Fisiopatológicamente, gracias a estas hormonas es que se va a producir también la clínica que va a demandar en esta patología. Por ejemplo, en la disminución de las hormonas mineralocorticoides es que se va a presentar pérdida de sodio, de cloruro, de agua, hiperpotasemia, va a haber una hiperpotasemia y una excreción del potasio.
hiponatremia y también va a haber una hipoglicemia. Eso va a ser en la clínica, ¿no? En la zona fascicular, que es donde se van a producir los glucocorticoides, aquí va a haber una hipoglucemia, letargo, debilidad, fiebre y síntomas gastrointestinales. O sea, fisiopatológicamente de cada zona que donde se van a producir las diferentes hormonas, al no haber la cantidad adecuada, van a producir estas manifestaciones clínicas. ¿Qué más? También para las pruebas de laboratorio, bueno, como ya mencioné, hay una clínica que se reconoce como las 4 Hs, que aquí se evidencia la hipoglicemia, la hiponatremia, la hipercalemia y bueno, ¿no? La retención de hidrogeniones que va a conducir a una acidosis metabólica en el paciente. Ya. ¿Y cómo es un paciente con Addison? Bueno, en las manifestaciones clínicas, por ejemplo, se va a ver una hiperpigmentación en las manos, por ejemplo, en los dedos, en la parte de los dedos distales, en las encías también de la boca, van a estar oscuras una parte e incluso se confunde como si no tuviera una higiene adecuada. Pero bueno, de acuerdo a la clínica, el dosaje de las hormonas, se determinaría, ¿no? Se llegaría al diagnóstico. ¿Y el tratamiento? Para el tratamiento, por lo general son bueno, glucocorticoides, como por ejemplo la zona. Para la hormona de los mineralocorticoides es la fludrocortisona. Y bueno, cada una con su dosis también. La hidrocortisona de 15 a 30 miligramos por día y la fludrocortisona de 0.025 a 1 miligramo. Ya, niña. Tú eres, como me dices, Infanzón, ¿no? ¿Cómo te llamas? Infante. Infante. Infante Coras Marcia Alejandra. Ya, han escuchado lo que su colega ha leído, bien, pero tiene que mejorar un poco en la explicación. Ha leído bastante, pero resumiendo, ¿qué es la enfermedad de Addison? La enfermedad de Addison, en otras palabras, es una alteración de las glándulas suprarrenales. ¿Dónde están las glándulas suprarrenales? Son dos, están encima de los riñones, es como un sombrerito de los riñones. Estas glándulas son tan importantes como ustedes han visto, que tienen su parte cortical y su parte medular. Cada uno de estas, que son los glucocorticoides, los mineralocorticoides y no sé qué más. Pero lo más importante es de los glucocorticoides y de los mineralocorticoides. Estos pacientes tienen el problema de las 3 H's, ¿no? Las 3 H's, una H es hipoglicemia, hiperpotasemia y hipercalemia. Entonces, ahora, ¿cómo se presenta? ¿Cuál es la característica de estos pacientes? La característica de estos pacientes son pacientes
adelgazados, flaquitos y oscuros, sobre todo en las encías. Las encías tienen un color oscuro, es uno de los síntomas características. Estos pacientes toman agua, comen bastante azúcar, y si no toman agua y no comen azúcar se pueden morir, pueden entrar en un shock y se mueren. El tratamiento en ellos es con corticoides, por ejemplo, la prednisona. Hay que darle prednisona variando la dosis, va a mejorar a estos pacientes. Este diagnóstico de enfermedad de Addison, antiguamente nadie le daba importancia, como les decía. Son pacientes flaquitos, débiles y que pueden morirse rápidamente, orinando incluso. No hay cuando le pare la orina. Entonces, hay que tener mucho cuidado y siempre presente. Ahora, ¿por qué se presenta esto? Hay muchas teorías y una de ellas dice que es la principal causa es la tuberculosis. La tuberculosis que ataca incluso a los riñones. La tuberculosis ataca todo tejido, hasta los senos, hasta las mamas. Entonces, la tuberculosis es una enfermedad que puede atacar hasta los ojos, cualquier órgano, renales o insuficiencia adrenal. Entonces, ya con eso pasamos. ¿Alguien me puede hablar sobre glaucoma? Yo, profesor. ¿Ya cómo te llamas? Ramírez Bravo Jeffer, profesor. Ramírez Bravo Jeffer. Bravo, ya. Ya, profesor. Ya, háblame. El glaucoma es una enfermedad ocular que se va a caracterizar por la pérdida de la visión, ¿no? Como consecuencia de un daño en el nervio óptico, y esto está íntimamente relacionado por la presión intraocular que va a hacer, ¿no? Y si el glaucoma no es atendido de manera rápida, esas personas pueden empezar a notar que la visión va a ser, o se va a ir perdiendo lentamente. Y con el tiempo hasta se puede ir perdiendo la visión central y lateral también. O también se puede perder por completo, ¿no? Y también la glaucoma se puede desarrollar en un solo ojo o en ambos. Es por eso que recomienda el doctor Sánchez, para poder evitar eso, realizar revisiones médicas, especialmente cuando hay antecedentes familiares, en casos de miopía alta o anualmente a partir de los 40 años. Y otro también sería obtener el diagnóstico inicial de forma prematura para poder frenar su progresión. Y también reducir la presión de ojo en las primeras etapas de la glaucoma. Y también decir que existen 4 tipos principales de glaucoma, ¿no? Que es glaucoma del ángulo abierto y glaucoma de ángulo cerrado, que también lo llaman como glaucoma de cierre angular. Y el otro, lo que existe, es glaucoma congénita, y por último lo que es glaucoma secundario. Ya, profesor, es lo que... Ya, a ver, quiero que me sintetice rápido qué es el glaucoma, no la glaucoma, el glaucoma, ¿qué es? Ya, el glaucoma es una enfermedad ocular, ¿no? Que constituye principalmente por el daño del nervio óptico y por la existencia de... No, 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 léeme. No, no es así, pues. Primero, ¿qué es el glaucoma? Eso del nervio, eso va a ser a consecuencia del glaucoma, la lesión del nervio. A ver, lee tu definición en el libro que has leído. Ya, profesor. El glaucoma es una enfermedad ocular que constituye un problema de salud por su gravedad y frecuencia, que se caracteriza por la pérdida de visión como Ya. consecuencia de un daño en el nervio óptico, y está relacionado en el aumento de la presión Ahí está. intraocular. Ya ves, ese es el diagnóstico, esa es la definición. O sea, qué cosa es lo que se presenta en el glaucoma
inicia con el aumento de la presión intraocular. Esa lesión, ese aumento de la presión intraocular con el tiempo va a dañar el nervio óptico. Y tú dijiste, existen dos tipos de glaucoma a ángulo abierto y ángulo cerrado. Eso se refiere, el humor acuoso del ojo va renovándose, pues. O sea, se produce y va renovándose, es como un desagüe. Eso se refiere a este ángulo. Y ahí, por ahí hay un punto donde el agua circula. Y a veces cuando ese punto está cerrado, ese orificio, que se produce mayor cantidad de humor acuoso, y ese es el que aumenta, no, pero la presión ocular. Y a veces el tratamiento es solamente quirúrgico, abrir eso y mejorar el desagüe de este líquido. Y a veces incluso no se puede y se hace un pequeño orificio artificial para que ese líquido salga por el ojo y el paciente constantemente está llorando. A veces ese es el tratamiento, pero es como tú dices, es una enfermedad de salud, es una enfermedad de salud pública y hay que dar el tratamiento. ¿Por qué? Lo más triste es perder la vista, la visión. Al rehabilitar a un paciente o ciego es más difícil. Entonces, ya quiero que entiendan eso. Es la enfermedad del glaucoma, es el aumento de la presión arterial, esta presión, perdón, presión ocular. Y este aumento de la presión ocular va a dañar al nervio óptico. Este glaucoma puede ser ángulo cerrado o ángulo abierto. Puede ser genético, puede ser adquirido. El tratamiento el diagnóstico tiene que ser precoz y el tratamiento generalmente es quirúrgico. Antes nosotros le dábamos el Diamox. Ahí cuando hablamos la semana pasada, hablamos de el Diamox, ¿no? Diamox. Es un líquido hiperosmolar que se pone al paciente y este líquido va a hacer que salga líquido a través de los poros de los ojos y puede bajar de esa forma la presión intraocular. Entonces ya saben qué es el glaucoma. La otra enfermedad, la hemofilia. ¿Qué es la hemofilia? Yo, profesor. ¿Puedo participar? A ver, ¿quién quiere? Guamaní Gonzalo, profesor. Guamaní Gonzalo. y Gonzalo. Y a ver, habla. Yo, profesor, la hemofilia es un trastorno hemorrágico congénito, poco común, es complejo de diagnosticar y tratar. El diagnóstico de hemofilia se considera en personas que tienen propensión a hematomas durante la primera infancia. Etiología. La hemofilia está vinculada al cromosoma 10, provocado por la deficiencia del factor 8 de coagulación, hemofilia A, o del factor 9, hemofilia B. La deficiencia es el resultado de las mutaciones de los respectivos genes de los factores de coagulación. La fisiopatología, por lo general, la hemofilia pues, afecta a los individuos varones del lado materno. El cuadro clínico, mayormente en esta patología de la hemofilia, son aquellos sangrados que comprometen ya sea la vida, como el sangrado articular, el sangrado muscular sin compromiso neurovascular, o un sangrado muscular con compromiso neurovascular, o también sangrados que primero es sangrados que no comprometan la vida y otros sangrados que comprometen la vida, como una hemorragia del sistema nervioso central, una hemorragia digestiva alta, una hemorragia de garganta, etc. El diagnóstico, la hemofilia mayormente se sospecha en aquellos varones con antecedentes familiares por línea materna de hemofilia y o con manifestaciones hemorrágicas espontáneas o desproporcionadas. Ante la sospecha se sugiere solicitar un hemograma completo con plaquetas, lámina periférica, un tiempo de prototrombina o tiempo de tromfoplastina parcial activada. El examen que confirma la enfermedad
es la cuantificación del factor 8 o el 9 de la hemofilia B por debajo del 40%. O también encontré que se puede realizar diagnósticos diferenciales como la enfermedad de von Willebrand de transmisión autosómica dominante o por desórdenes plaquetarios, por ejemplo una trombastenia de Glanzmann. También deficiencia de otros factores de coagulación. El tratamiento es importante comprender que el objetivo principal sobre el cual se enfoca el tratamiento es evitar cualquier daño y mejorar la calidad de vida de los pacientes. El tratamiento está enfocado en poder prevenir y tratar las hemorragias con el factor de coagulación deficiente. Mayormente, pues, el manejo actual de la hemofilia se basa en la reposición de manera profiláctica del factor faltante. Eso es todo, doctor. A ver, te has ido tanto como carreta, te felicito, has leído bastante. A ver, resúmeme qué es la hemofilia para que tus colegas puedan tomar nota, porque ellos van a tener que escribir eso. Ya, profesor. Ya despacio. Ya, por ejemplo, o sea, No, lee primero, no me digas, por ejemplo, lee qué es. Ya, es un trastorno hemorrágico congénito. Es poco común, que está vinculada al cromosoma 10, provocado por la deficiencia del factor 8 de coagulación, que sería la hemofilia A, o del factor 9, que es la hemofilia B. La deficiencia es el resultado de las mutaciones de los respectivos genes de estos factores de coagulación. Sigue. Ya, profesor. Por ejemplo, profesor, por ejemplo, en el cuadro clínico de esta hemofilia, pues se presenta sangrados, y se presenta sangrados que comprometen la vida o sangrados que no comprometen la vida. Y que el tratamiento, pues mayormente en el tratamiento de la hemofilia se basa o está enfocado en poder prevenir, en poder reponer de manera profiláctica el factor faltante. ¿Y a quién le da esa enfermedad? Mayormente se sospecha en aquellos varones con antecedentes familiares por línea materna de la hemofilia. Ya. Por ejemplo, porque es mayormente por nosotros las mujeres que somos, ¿cómo se dice? Que podemos, o sea, nosotros tenemos dos genes y por el X es el que por el factor X es lo que se está vinculado al cromosoma, profesor. Ya ves. Miren, la hemofilia, cuando ustedes se ponen a leer, van a encontrar quiénes han sufrido de hemofilia. Los reyes de Europa, los príncipes se morían con la hemofilia. Y eso no se conocía por qué, cuál era la causa, por qué, y sobre todo a gente de la nobleza. Ahora ya encontramos hemofilia hasta en gente semipobre, pobre, y ya no hay diferencia. Pero inicialmente la hemofilia se descubrió cuando se morían los príncipes y no se sabía la causa, sobre todo como eran los varones, y posteriormente se encuentra que era la hemofilia por un trastorno de la coagulación por el factor 8. Y también hay otros tipos de hemofilias como el von Willebrand, que son menos graves. Ahora, la transmisión, como dice su colega, es a través de la línea materna. La mujer es la que transmite esta enfermedad a sus hijos, a los varones. El tratamiento en estos casos es reponer
incluso cuando no teníamos este factor, teníamos que poner sangre y sangre completa, porque ahí estaban todos los factores de la coagulación. Pero actualmente ya existen estos factores y el paciente tiene que recibir su ampollita mensual para que no pueda tener ninguna complicación. Entonces, la hemofilia actualmente ya no es problema. ¿Por qué? Porque ya se conoce, se tiene presente el diagnóstico. Y tú has hablado algo de la enfermedad de von Willebrand. Eso también apúntenme, por favor. A todos ustedes les conviene tener presente este diagnóstico de von Willebrand. Este von Willebrand es parecido a la hemofilia, es más leve, pero también esta sí se presenta también en las mujeres. Y cuando nos damos cuenta, cuando la comienza a menstruar. Hay niñas que menstruan y no hay cuándo parar la menstruación. Entonces, cuando tenemos niñas precoces que están sangrando por la vía genital, que puede confundirnos a veces con una menstruación que no para, pensemos en este von Willebrand. O si no, hay que pensar en leucemia. Entonces, mire, ya están aprendiendo algunas cositas, apunten, por favor. El sangrado en las mujeres, continuamente hay que sospechar en qué trastorno de la coagulación, entre ellas la enfermedad de von Willebrand y el problema de leucemia. No sé qué otros títulos podemos revisar, pero ustedes tengan presente eso. Yo tengo presente, cada vez que veo un paciente estoy pensando en estos 3 casos, principalmente. Hay diagnósticos súper raros que ya a veces se escapan a nosotros, a nuestro diagnóstico. Entonces, señores alumnos, la hemofilia es algo que las mujeres nos han dado a nosotros, pobres varones, para que morirnos, nos hacen sufrir. El mal empezó con Eva, que hace comer la manzana al pobre hombre, y eso la mujer nos da la hemofilia para morirnos. Entonces, miren cuán importante es conocer, disculpen, le estoy haciendo una broma, esa es la rama materna, es como la diabetes también que hemos hablado. La diabetes también se complica a través se produce por vía materna. La diabetes, el cáncer de mama, también es a través de la rama materna. Ya todo esto se está descubriendo y dentro de poco incluso se descubrirán más cosas más y va a mejorar incluso la terapéutica. ¿Alguna pregunta, señores alumnos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere acotar algo? ¿Quiere aumentar alguna cosita? Con toda confianza, por favor, no se chupen, ¿ah? Hablen, a ustedes les conviene hablar. ¿Ya no quieren hablar? Heidi, perdón, pucha, oye, Urpi, ¿eres tacaña, Urpi? No, doctor. ¿Por qué se me ha metido una frase el Heidi? Urpi, entonces, ¿está todo claro? Sí, doctor. Doctor, también había leído que dentro del tratamiento de la hemofilia, aparte de los factores que se inyectan concentrados de factor de la coagulación, también incluían, por ejemplo, el cuidado dental, que sí o sí tiene que, es necesario porque puede haber gingivorragias y también les puede producir sangrado a los pacientes. Pero eso es lógico, pues, eso es lógico. El que tiene hemofilia no puede tener ningún corte, ningún daño. Por más pequeñito que sea, al cepillarse los dientes, si usan ustedes un cepillo dental que es muy agresivo, les va a dañar las encías y estas van a sangrar y nunca va a parar. Por eso que su colega anterior manifiesta que es más que nada la calidad de vida y el cuidado. A estos pacientes, a estos príncipes, lo tenían en un cofre, en una urna, para que no tener ningún
problema, ningún rasguño. Una pequeña heridita las llevaba a la muerte. Un problema con la dentadura les llevaba a la muerte. Entonces, lo que tú dices es correcto, pero no solamente de los dientes, es de todo, cualquier heridita, un muñero, por ejemplo, que ya era complicado para estos pobres pacientes que sufrían esta enfermedad. Como les vuelvo a decir, felizmente ya todo ha sido superado, incluso cuando ustedes van a leer algunas novelitas rosas, novelitas de amor en la antigüedad, van a ver que se han escrito muchas novelas respecto a esto de la hemofilia. Eso es importante que ustedes conozcan. Por ejemplo, saliendo ya del tema, ustedes conocen qué es la fiebre reumática. También para la próxima me van a leer fiebre reumática. Fiebre reumática, no artritis reumatoidea. Y esto es para ustedes, ¿eh? Mire, ya me está gustando que ustedes por lo menos se están preocupando. La fiebre reumática, por ejemplo. Antiguamente, en los años 1900, 1850, en Estados Unidos había muchas muertes de jovencitas. Se morían las mujeres. Y ahí comenzaron a salir un montón de novelas, y una de ellas es María, de Jorge Isaac. No sé si lo han leído, aunque a ustedes no les gusta leer ya. María, de Jorge Isaac, una novela muy bonita, muy triste, que narra la historia de una pareja, y el varón, el novio, se tenía que ir a estudiar medicina, y se va a estudiar medicina, la busca a su novia, y a su novia la encuentra en el cementerio. Y ese es el trama en corta que le estoy diciendo. Pero en el fondo, el novelista tampoco no habla de la fiebre reumática, sino habla de que la niña sufría del corazón. Como Estados Unidos se encontró esto. Y al hacer un estudio, encontraron que en esa época no había antibióticos. Las chicas tenían muchas amigdalitis. Las amigdalitis, el tratamiento de las amigdalitis es importante. No hay que dejarlo por así. Incluso cuando tienen amigdalitis, ustedes toman antiinflamatorios, y eso no. Primero es el antibiótico. Ahora, ¿qué pasa cuando estudian las amigdalitis? Esta amigdalitis era producida por el estreptococo beta hemolítico. Y este estreptococo beta hemolítico producía unas toxinas, así como el tétano, así como el cólera, una toxina que, esa toxina tenía 3 efectos. Podría atacar el sistema nervioso, la piel, el sistema tegumentario y el corazón. Y el corazón es el que dañaba más. En cambio, las articulaciones, eso era pasajero. El sistema nervioso podía darnos temblores, otro tipo de síntomas. En cambio, el que atacaba al corazón producía insuficiencia aórtica, sobre todo, y estos pacientes se morían con un paro cardíaco. Maravilla, en esa época aparece la penicilina. La penicilina ha sido un descubrimiento muy grande para esa época. Muchas mujeres dejaron de morir solamente con el tratamiento de la penicilina. Actualmente todo el mundo toma antibiótico y es muy raro que tengan esta enfermedad de la fiebre reumática. Entonces, la fiebre reumática también es producida por no directamente por el estreptococo beta hemolítico, sino por una enzima que dañaba el corazón. Y ese dañaba al corazón, sobre todo las válvulas.
Cuando ustedes lean esto, me van a ampliar el tema. Entonces, si alguien puede leer esa novelita de María, les va a dar ganas hasta de llorar. Eso yo lo leí cuando estaba en primaria, me acuerdo. Era una novela que todo lo leía. Y es una novela rosa que decimos que nos narra en la historia de esa época, cuando no se había descubierto la penicilina. Entonces, señores alumnos, gracias y vamos a continuar con esto del curso. Profesor, muy buenas tardes. Disculpe una ¿Y consulta. cuál es? Profesor, disculpe, en las mujeres que están embarazadas y que portan el gen de la hemofilia, ¿qué riesgos podrían presentar después del parto? Al hijo. Pues. No, a la mujer no le va a pasar nada. La mujer no va a sufrir la enfermedad. Es el hijo. Profesor, ¿no podría hacer que esta persona presente hemorragia tal vez? O sea, No, después, inmediatamente después del parto. no, la mujer no sufre pues, de la enfermedad. La mujer no sufre. El niño, de repente al cortar el cordón umbilical, que no va a coagular, pero felizmente nosotros amarramos el cordón umbilical, pues hacemos compresión mecánica y no va a sangrar. Entonces, las señoras portadoras del gen de la hemofilia, no, ellos son sanos, ellos no van a sufrir de sangrados, podrán sufrir de otras enfermedades, pero no de la hemofilia, pero sí ellos transmiten, son portadoras de la hemofilia por el gen que ustedes están hablando. Entonces en el parto no va a pasar nada, en el bebé, pero el bebé, si de repente puede, si es hemofílico, un corte, algo va a sangrar, pero si no hay ningún corte, el niño sale bien y el umbilical se anuda, se hace la cohibición mecánica, no va a sangrar. Por eso que los niñitos, los príncipes han nacido normal, pues, y ya cuando eran grandecitos recién se descubre la enfermedad. Inmediatamente no, es muy difícil o casi imposible tener problemas con los recién nacidos. ¿Está bien la respuesta o has leído algo? Sí, profesor, o sea, estaba investigando y encontré que sí, la mujer, o sea, la mujer embarazada sí puede presentar complicaciones como hemorragia inmediatamente después del parto, profesor. No, eso es Por en eso todo. tenía la duda, ¿no? O sea, No, como, toda mujer en el parto puede sangrar, no hay problema, pero la enfermedad no lo hace la mujer, pues, pero el sangrado puede ser pues, predisponer a que no haya una retención de placenta, otra patología que sí se va a sanar, porque la mujer no hace la enfermedad, pues, ¿entiendes? Es el varón, la mujer tiene sangrado generalmente por retención placentaria, por atonía uterina, y es otra cosa que directamente echarle la culpa a la hemofilia, no. No, eso no lo he leído, no tendría nada que ver con esto. En todo caso, vamos a revisar para el futuro. ¿Ya, señorita? está bien, profesor, muchas gracias. ¿Ya no hay ninguna otra pregunta? Ya, entonces continuamos, pero sí vuelvo a recapitular. Tétano y fiebre reumática. Por favor, esto que hemos hablado de cólera, ustedes me van a resolver, por favor. Yo no quiero que se extiendan, que se explayen, no, solamente que el cólera es tal cosa. Síntomas del cólera, cuál es la fisiopatología, tanto, el tratamiento, la enfermedad de Addison igual, el glaucoma igual, la hemofilia igual, el tétano igual, la fiebre reumática igual, por lo menos que se les quede ese poquito, esa definición para tener presente cuando ustedes vayan a trabajar. De repente ustedes van a hacer las que van a hacer diagnósticos de algunas enfermedades raras, de repente un paciente con hemofilia, qué sé yo. Ya, señores, entonces comenzamos con el cloruro de sodio al 9 por 1000, por ejemplo. Acá no hay, acá están hablando por ciento, pero es 9 por 1000. Es diferente decir 9% a 9 por 1000.
Le decía, si sería 9% en un gramo, en 100, en un litro, tendríamos que tener 100 gramos, 9 gramos de sal. Pero no es así. En un litro recién tenemos 9 gramos. Pues es 9 por 1000. No sé si me entienden, ¿no? Es 9 por 1000. En un litro, 9 gramos de cloruro de sodio o sal. Vamos a hablar, entonces, popularmente denominado sal común, el cloruro de sodio. O sea, la sal que ustedes usan en las ensaladas, en la comida, la sal común es el cloruro de sodio, sal de mesa o en su forma mineral, hálita. Es un compuesto químico con la fórmula de cloro-sodio. El cloruro de sodio es una de las sales responsables de la salinidad de océanos y del fluido extravascular de muchos organismos. También es el mayor componente de la sal comestible. Es comúnmente usada como condimento y conservante de comidas. Es una solución isotónica. Entonces, miren, es una solución de sal, de agua y cloruro de sodio, y este agua y este cloruro de sodio, como decir cloruro de sodio al 9 por 1000, pónganlo igual, equivalente al suero fisiológico, isotónico, con la diferencia de que el suero tiene, tiene otros componentes más para tener la característica de nuestro plasma. Entonces, todo líquido con sal, un litro, ¿no? es cloruro de sodio, una solución isotónica. Isotonía quiere decir igual al plasma. Entonces, el cloruro de sodio igual plasma sin otros componentes. Entre ellos es el fibrinógeno. Entonces, es la diferencia. Cloruro de sodio, solución isotónica, igual al plasma, pero el plasma sin fibrinógeno. Eso es. Y si ustedes están viendo, es extravascular y también intravascular. El sodio, ¿cuál es el sodio más? ¿Es intracelular o extracelular? El potasio, ¿es intracelular o extracelular? Ustedes cuando han llevado el curso de fisiología, han visto cómo es la bomba de protones, la bomba de potasio, la bomba de sodio y el intercambio intravascular. Entonces, es importante. El cloruro de sodio es un catión intra o extracelular. Ustedes me tienen que contestar eso. Pregunta de examen. Presentaciones. Solución fisiológica isotónica. Ahí está, fisiológica isotónica. Isotónica quiere decir igual que el plasma. Presentación para infusión intravenoso. Fórmula. Cada bolsa o cada frasco contiene 100 mililitros, no, 100 mililitros, perdón, 1 litro en todo caso contiene 9 gramos. Cloruro de sodio, 9 gramos. O sea, el agua, el volumen de sanguíneo, el líquido de 1 litro, agua. Acá el 0,9 tiene que borrar. Cada bolsa infusora contiene 1000 mililitros o 1 litro de agua. El cloruro de sodio, 9. Agua para inyección a veces es 1000, pues, ¿no es cierto? Entonces, eso quiero que ustedes entiendan. Aportes en 1000 equivalentes. Recuerden ustedes, su clase es de 1545.46 de osmolaridad. Total 300 miliosmoles que le va a dar esto.
mecanismos de acción. El sodio es el principal ion, cloruro de sodio, de líquido extracelular que actúa en el control de distribución de agua, balance electrolítico, presión oncótica de los líquidos corporales. ¿A qué se refiere la presión oncótica? Eso más o menos tienen que tener la idea, ¿no? En mis arterias, ¿qué está pasando? ¿Qué está circulando? La sangre. ¿Y la sangre qué tiene? Glóbulos rojos, tiene glóbulos blancos, tiene plaquetas, tiene sal, ¿no? Tiene más potasio, tiene todos los componentes que hay. Tiene, ¿cómo se llama esto? Globulinas, albúminas. Y ese compuesto hace que la presión vascular oncótica tenga un valor normal. Porque si esta presión oncótica disminuye, todo líquido extracelular pasaría al intravascular, aumentando el volumen y produciendo trastornos cardíacos. Al revés, si mi presión oncótica es mayor, hace que quieran salir todos los componentes de la sangre hacia afuera y es imposible, porque no va a atravesar los poros y va a darnos mayores problemas de presión arterial. Entonces, la presión oncótica es la presión que ejercen todos los componentes de la sangre a nivel de la circulación. El cloruro de sodio al 9 por 1000 es una solución isotónica, y ya les he dicho, isotonía igual que el plasma, que controla la distribución del agua en el organismo y mantiene el equilibrio de líquidos. Propiedades químicas. El cloruro de sodio es un compuesto iónico formado por el catión sodio y el anión cloro, como tal puede reaccionar para obtener cualquiera de estos dos iones, como cualquier otro cloruro iónico soluble. Precipita cloruros insolubles cuando se agrega a una solución de una sal metálica apropiada como el nitrato de plata. ¿Qué quiere decir? Si yo le pongo este cloruro de sodio va a caer como sal. Entonces, a eso se refiere. El anión cloro es un anión, sea átomo o molécula, con carga eléctrica negativo. Cuando hablamos de la bomba de potasio y la bomba de sodio, es decir, con un exceso de electrones, los aniones se describen como un estado de oxidación negativa. El anión cloro, aniones importantes, cloro, bromo y yodo. O sea, aparte del cloro, también en nuestro organismo hay el de bromo y de yodo. El catión sodio, un catión es un ión, sea átomo o molécula, con carga eléctrica positiva. En cambio, el potasio es negativo, por eso viene la bomba sodio-potasio, es decir, ha perdido electrones. Los cationes se describen con un estado de oxidación positiva. Cationes importantes, tenemos el cloro. Dentro de los metales alcalinos tenemos sodio, potasio, magnesio y calcio. Dosis y vías de administración. Dosis, según el requerimiento y de acuerdo a la prescripción médica. Vías de administración, infusión intravenoso. Indicaciones del cloruro de sodio. Se utiliza para restaurar y mantener el volumen de líquido extracelular. Estados de deshidratación acompañados de pérdidas moderadas de sodio y cloro, vómitos, diarrea, sudoración excesiva, aspiración gástrica y poliuria. Estados de hipovolemia, hemorragias, quemaduras, shock quirúrgico, como contribuyente en la administración de drogas compatibles. Entonces, miren, acá está bien claro, cuando yo voy a dar cloruro de sodio, cuando requiero yo volumen.
a excepción, lo que les decía a ustedes, en la preeclampsia. En la preeclampsia estamos dando líquido para disolver la sangre que está muy, ¿cómo le digo? Está muy espesa. Para eso damos el cloruro. Ya les expliqué, en la hipertensión arterial es diferente, pero en el caso de las mujeres sí tenemos que darle cloruro. Si es una hipertensión, que le voy a hacer peor. Contraindicaciones: pacientes con hiponatremia, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, insuficiencia renal severa. En esto de la hipertensión arterial, ustedes pueden hacer una pequeña raya, excepto en la preeclampsia y en la eclampsia. Van a poner eso. Acciones medicamentosas. Presenta alteraciones con la anfotericina B. La anfotericina ya no usamos mucho, pero es para el tratamiento de los hongos, antimicóticos, corticoides, carbonato de litio. Este carbonato de litio ya casi no usamos, solamente se usa en algunos problemas, más que nada esquizofrénicos, psiquiátricos. Sobre todo lo toman los pacientes bipolares. Uno de los pacientes que era bipolar era nuestro presidente Alan García, y él tomaba pues carbonato de litio, y le sacaron en cara eso y él casi se vuelve loco. El cloruro de sodio también puede acelerar la excreción renal de los ioduros. O sea, si yo tomo más volumen, mi riñón va a funcionar y va a eliminar mayor cantidad de orina. Al eliminar mayor cantidad de orina, va a eliminar un montón de productos, entre estos los ioduros. Y a veces los ioduros son buenos incluso para la tiroides. Entonces tampoco no podemos estar haciendo uso excesivo de este fármaco. Dextrosa. La dextrosa, la glucosa es el hidrato de carbono utilizado con mayor frecuencia y es hoy en día la principal fuente de aporte energético. Entonces, miren, ya habíamos hablado en la clase pasada que si yo tengo un paciente en ayuna prolongada, tengo que darle glucosa, porque si no, este paciente va a comenzar a autoconsumirse y va a comenzar a adelgazar completa. Los requerimientos energéticos de un individuo normal se dan 60% en forma de glucosa, o sea, la comida que tengo de 100 gramos, 60 tiene que ser de glucosa, 30 de la grasa y 10% de las proteínas. Miren cuán importante es lo que estamos hablando. No sé si ustedes se acuerdan que hasta ahora todavía veo que venden Onilay, Herbalay, no sé qué compuestos están vendiendo. Cuando salió esto fue un boom, pues todo el mundo tomaba Herbalife. Todos los gordos comenzaron a adelgazar. Y todas las chicas tenían una figurita hermosa. Pero al final dejaban de tomar y volvían a engordar, incluso a esto que les digo. Si ustedes toman 60% de la energía de la glucosa y 30% de las grasas, bien, pues. Pero nosotros al comer proteínas que contenían estas sustancias, Herbalife tenía un montón de proteínas y tomaban proteínas. Nuestro organismo, para asimilar esas proteínas, necesita mayor energía y esa energía tenía que venir de la glucosa. Pero si yo no estoy comiendo glucosa, estoy comiendo pura proteína, mi cuerpo, ¿qué hacía? Comenzaba a gastar más grasa y la energía mayor producida de la grasa. Por eso que los pacientes adelgazaban, pero dejaban de tomar el líquido y de nuevo recobraba su fisiología anterior.
Entonces era una cuestión pasajera. O sea, hay muchas personas que han continuado con sus ejercicios, con su vida ya reformada y ya no han engordado, pero la mayoría comenzó a adelgazar. Es por eso que estos productos ya están llegando al desuso, ya la gente no cree. Pero inicialmente, había tiendas que vendían online por todo lado, vendían Herbalife, no sé qué tonterías, y vendían, pues, y la gente compraba. Entonces, ya ustedes están sabiendo por qué ya están en desuso. ¿Por qué? Porque nuestro organismo necesita comida, necesita, y esta energía de la glucosa, de los azúcares, 30% de la grasa, pues hay que comer un chicharroncito de vez en cuando, o la grasita del pollo, algo, y el 10% de las proteínas. Si yo como 100 gramos de proteínas, de esos 100 gramos, 10 gramos van a ir a hacer energía para que yo pueda asimilar los otros 90 gramos de proteína. Prácticamente todas las células del cuerpo humano tienen la capacidad de oxidar la glucosa, pero en algunos tejidos es de particular importancia. Por ejemplo, el cerebro. El cerebro lo utiliza como fuente energética y esta función no puede ser sustituida por otros carbohidratos. Aún en los estados de ayuno, el cerebro debe recibir entre el 20 al 30% de las calorías totales. Imagínense, miren, ¿quién consume más lo que comemos? Nuestro cerebro. Se va entre el 20 y 30% de todas las calorías. De 1000 se van 300 y el resto recién se va al cuerpo. De igual manera, los glóbulos rojos tienen un requerimiento de 30 a 40 gramos de glucosa al día. Entonces, miren, lo que comemos, la energía que se va a convertir, la glucosa se convierte en lo que comemos, los carbohidratos se convierten en glucosa y esta glucosa es lo que da energía y la glucosa también puede almacenarse en nuestro organismo. Cuando esta glucosa persiste, porque esta glucosa va, mientras, como comienza nuestro metabolismo, va a comenzar a disminuir y vamos a usar, va disminuyendo la cantidad de glucosa. En los diabéticos, ¿qué ocurre? Esta glucosa sigue alta, no se metaboliza. ¿Y nuestro organismo qué hace? ¿Qué hace? No puede utilizar su glucosa. ¿Por qué? Porque no tiene insulina. Entonces, ¿qué hace el organismo? Comienza a agarrar la grasa. Por eso que el diabético inicialmente es gordo, pero progresivamente va a comenzar a bajar de peso y acompañado de otras cosas más. Por eso que la diabetes, vamos a hablar ese tema en otra clase. Entonces, ya ustedes se están dando cuenta, todo lo que comemos se va a convertir en glucosa. Y la glucosa es importante para dar energía a toda nuestra economía, principalmente el cerebro y los glóbulos rojos. También los otros órganos sí, pues, pero lo más importante es el cerebro y nuestros glóbulos rojos. Mecanismos de acción. Se biotransforma en CO2 y agua. Ayuda a disminuir la pérdida excesiva de nitrógeno, así como la producción excesiva de cuerpos cetónicos. Estos de cuerpos cetónicos se presentan mucho cuando hay metabolismo de la grasa. Por eso que el diabético tiene un cierto aliento medio desagradable. Incluso dice la orina tiene un olor a agua de manzana podrida. ¿Por qué? Por los cuerpos cetónicos. Y también los cuerpos cetónicos son tóxicos para ciertos órganos. Entonces, el diabético, miren, desde acá parte todo lo que, para que ustedes entiendan lo que es la diabetes. A partir de la oxidación de las grasas, se reserva aporte líquido, hidratos hipoglucemiantes, disminuye el catabolismo proteico.
Composición. Cada ampolla de dextrosa, ahora podemos hablar en ampollas, ¿eh? Cada ampolla de dextrosa al 5% contiene 0.5 gramos. Pero todo esto ustedes lo van a sacar con sus fórmulas de 3 simple, hablando de la dextrosa al 5%. Un litro de dextrosa al 5%, ¿cuántos gramos de dextrosa tiene? ¿Cuánto hidrato tiene de carbohidrato? Si es al 5%, sería 50 gramos. Así como hablamos del cloruro de sodio, que tiene 9 gramos por mil, la dextrosa tiene 50 gramos en un litro, en 1000. Y de acá ustedes incluso pueden sacar cada gramo de carbohidratos, nos va a dar cuántos gramos de cuántas kilocalorías. Los kilocalorías nos va a dar más o menos, los carbohidratos nos dan entre 4 a 5, creo, ¿no? En cambio, la grasa nos da 9 y las proteínas nos dan algo más. Entonces, de ahí ustedes pueden sacar cada ampolla de dextrosa al 20%, tiene 4 gramos de dextrosa anhidra. Entonces, la ampolla al 20% tiene 4 gramos. Y esa ampolla tiene 20 centímetros. Cada frasco de dextrosa al 5%, acá lo que le estoy diciendo, tiene 5 gramos. Ustedes partan por esto que les estoy hablando. Dextrosa al 5%, 5 gramos en 100 mililitros. En cambio, en un litro tendrán, pues, ¿no? En un litro tendrán los 50 gramos de dextrosa. ¿Están entendiendo, no? Está bien claro esto. Cada frasco de dextrosa al 5% contiene 5 gramos de dextrosa en 100 mililitros. Algo que les quieren confundir en esto, ya ahí están los libros, pero en todo caso, una dextrosa al 5% es 50 gramos en un litro, para que usted no se confunda. Una dextrosa al 10% va a tener ¿cuánto? 10 gramos por cada 100, entonces 100 gramos sería. Acá dice 10 gramos de dextrosa en 100 mililitros, pero en un litro, la mitad. No sé si me están entendiendo. Si no entienden, pregunten. ¿Ah? Entonces, esto de acá es medio confuso, pero sigan lo que les voy a decir en todo caso. Dextrosa al 5% en un litro, 50 gramos. Dextrosa al 10% en un litro tiene 10 gramos. Eso sería. De ahí partamos, ya no vayamos a la mitad, partamos de ese lado. De ahí ustedes van a sacar el 20%, el 50%, ustedes van a sacar. ¿Cuántos gramos de glucosa puede tener un litro? Hay dextrosas al 20%, incluso hay al 50%. Entonces, esto es para utilizar para ciertas enfermedades. Indicaciones: corrección de déficit de volumen extracelular sin déficit de electrolitos significativo, fiebre, hipertiroidismo, diabetes insípida, hipercalcemia. Soluciones hipertónicas en la hipoglicemia. Cuando tenemos hipoglicemia, ¿qué cosa es la hipoglicemia? Es al revés de la diabetes. En la diabetes hay hiperglicemia, pero a veces hay viejitos que se ponen su insulina y no comen, llegan a la hipoglicemia, que es más grave que un shock hipoglicémico, es más grave que un shock hiperglicémico. En el shock hipoglicémico el paciente puede quedarse vegetativo y para siempre. Entonces hay que tener mucho cuidado en los ancianos que utilizan antiglicemiantes, insulina, diabinese, metformina, glibenclamida, esos medicamentos, porque estos pacientes pueden estar durmiendo normal y al día siguiente amanecen muertos por la hipoglicemia. Entonces, cuando tengo paciente hiperglicémico, ¿qué hago? Dextrosa. Le pongo a chorro. Si está todavía lúcido, le pongo caramelos en la boca, chocolate le hago comer y va a recuperar. Entonces, es una emergencia grave en estos tipos de pacientes.
Por eso, a mí, cuando todavía yo era estudiante, y eso los transmito a ustedes, pero que se les quede en la cabeza. Señores, ¿ustedes qué hacen si viene un paciente en coma? No hay quien le dé mayor información. ¿Qué hacen? ¿Qué tratamiento le dan? Pero no le damos cloruro de sodio, le damos dextrosa, un montón de discusión, ¿no? Pone su cloruro de sodio, según también la presión arterial. Pero no sabes más, agarras una dextrosa al 33%, porque había una ampollita que viene al 33%. Agarra 2 ampollas de esas y pone directamente en la vena. Si este paciente se despierta o hace alguna mejoría, quiere decir que este paciente está en hipoglicemia. Pero si era diabético y le pongo, le voy a empeorar su cuadro, no le vas a empeorar porque es una milésima que le estás poniendo en cuestión de práctica. Entonces, cuando ustedes también tengan este tipo de pacientes, probar este método, pero siempre poniendo una vía. Siempre de repente viendo que no esté sangrando, que el coma sea, que no sea, que sea desconocido, que no conozcan. Salvo pues un accidente cerebrovascular, esos pacientes van a venir con otros síntomas más. No van a ir con respiraciones estentorias, convulsiones y otras cosas, pero en cambio hay pacientes que vienen en coma y no sabes qué ha pasado. Entonces, en ese caso, ustedes van a hacer lo que les estoy diciendo, pero siempre ponerle su vía. Todo paciente que viene de emergencia, vía. ¿Pero qué le pongo? Cloruro de destroza. Y a ustedes van a tener que, con todo esto que les estoy hablando, ya van a saber discernir, pues. A este le pongo su cloruro, a este le pongo su destroza. Si este paciente no despierta, le pongo destroza un poquito más a chorro, o le pongo un poquito más, un cachito más con destroza al 33% que vienen en ampollas, directamente a la vena. La dextrosa al 5% se emplea como diluyente de medicamentos para la administración parenteral. Cuando ustedes usan ampollas para intramuscular, todo con qué cosas disuelven, a veces es con dextrosa al 5%. Con eso se disuelve y es como disolvente. Igual también puede ser con el cloruro de sodio o el suero fisiológico. Contraindicaciones, las soluciones hipertónicas en caso de hiperglicemia. Cuando yo tengo hiperglicemia, no le puedo poner. Cuando tengo anuria, tampoco. Deshidratación hemorrágica, tampoco. Si están sangrando, cloruro. Precauciones en embarazo categoría de riesgo para el embarazo B, hiperglicemia. ¿Esto por qué? Porque toda mujer hace un cuadro de diabetes gestacional. En estas mujeres aumenta su glucosa circulante porque necesita mayor energía para poder mantener al bebé. Y en ellos no podemos utilizar estas soluciones, mejor es poner su cloruro, salvo que sea la preeclampsia que estamos hablando. No hay ninguna contradicción por si acaso. Reacciones adversas ocasionales, casi no hemos visto. En la hiperglicemia podría ser por aumento de la glucosuria, encuentro de glucosa en orina, trastornos hidroelectrolitos, hipopotasemia. Además, sobre todo tipo de administración prolongada y de grandes volúmenes. No hay que dar eso. Destrozas hipertónicas pueden provocar dolor local y tromboflebitis. Eso es lo que les decían antes. Cuando ustedes ponen dextrosa al 10%, 20%, puede malograr las venas, lo quema y la vena se malogra y ya no sirve para administración en otra oportunidad. No mezclar con sangre total, ya que puede provocar hemólisis. ¿Qué quiere decir? Al hacer la transfusión, que no esté cerca con este líquido. ¿Por qué puede haber hemólisis? ¿Qué quiere decir la hemólisis? Destrucción de los glóbulos rojos. Al destruir los glóbulos rojos, puede llegar a los riñones y se hace un taponamiento renal. Y a Sorbamin. El Sorbamin, yo les decía, cuando todavía yo estudiaba, mira, ¿desde cuánto tiempo tiene este medicamento? Es
con una un concentrado de ácidos de proteínas, ¿no? De proteínas, los aminoácidos en concentración. Un momento, me espera un ratito, ¿ya?